¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cuando vimos las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff en los circuitos, dijimos que íbamos a presentar un par de métodos que reducían el número de ecuaciones y simplificaban el problema de encontrar las ecuaciones independientes. Estos métodos que vamos a presentar, que sería el método de las mallas y el método de los nodos, son bastante conocidos, los presentamos como una herramienta. Se supone que lo tienen que manejar a nivel conceptual, saber aplicarlo y entender qué es lo que está involucrado, cuál es la idea atrás de los métodos. Entonces, ahí tenemos el circuito sobre el cual vamos a trabajar, siempre tomando un ejemplo para no trabajar en el aire. Lo que vamos a hacer es repetir lo que ya vimos cuando hicimos la presentación general de las leyes de Kirchhoff, aplicar las leyes de Kirchhoff a este problemita, que más simples son que el anterior. Fíjese que el grafo es bastante elemental. Y ver en qué se basa el método, que es una simplificación a partir de una sustitución. Entonces, vamos adelante. En este circuito lo que podemos ver, independientemente de que tiene varios elementos, es que en realidad es un circuito muy simple. Tiene dos nodos y tres ramas. Ahí tenemos el grafo representado. Cuando recordamos un poco lo que habíamos hablado, tres ramas nos están indicando que necesitamos resolver un sistema que va a ser de 3 por 3. Una de las ecuaciones puede ser una ecuación de nodo, recuerden que era n-1, y las otras dos ecuaciones pueden ser ecuaciones de lazo o de mallas. El método en general de resolución podrían ser ecuaciones de lazo, pero el problema con las ecuaciones de lazo es que sean independientes. El método de las mallas justamente es útil porque nos garantiza que las ecuaciones son independientes, lo cual nos dice que el problema va a tener solución. Vamos a ver cómo es el tema del lazo dependiente de las ecuaciones de malla. No todos los lazos son dependientes. En este problema sí, porque hay un solo lazo, o sea, en realidad hay tres lazos, pero dos son mallas. Entonces, planteemos la ecuación del nodo al nodo A. Tendríamos la corriente I1 que entra, I2 e I3 que salen. Entonces sería menos I1 más I2 más I3 igual a 0. Para la malla A, vamos a empezar desde el punto A, por ejemplo, y sería menos I3 por R4, paso de más a menos, más E1, menos la corriente que circula por R2, que es I1 por R2, menos I1 por R1, y llegué al mismo punto donde partí, por lo tanto es igual a 0. Ecuación de la malla A. Para la malla B, lo mismo, partiendo del punto A. Más E2, menos I2 por R3, menos I2 por R5, llega al punto B, más I3 por R4 es igual a 0. Este sería el sistema que veníamos trabajando presentado en el video anterior. Entonces, acá viene una aclaración que voy a hacer con respecto a la suma de estas dos, para ver qué da, fíjense. Entonces, obviamente esto no se hace en el método, simplemente estoy mostrando que si yo sumo estas dos ecuaciones, vamos a tener una ecuación que va a ser dependiente de las dos. Entonces, fíjense, vamos a sumar las dos. Acá el término I3 por R4 está negativo en la primera de las ecuaciones y está positivo en la segunda. Entonces se simplifica. Entonces me queda directamente esta ecuación que se corresponde con la ecuación del lazo externo, que acá le llamé L directamente en el grafo. Y lo vamos a comprobar. Fíjense, vamos a empezar el punto B. Más E1 menos I1 por R2 menos I1 por R1 más E2 menos I2 por R3 menos I2 por R5 y llegué al mismo punto donde partí. Por lo tanto, esta ecuación que está en verde corresponde al lazo externo al circuito. Observen que es dependiente la ecuación de las otras dos ecuaciones que serían la ecuación de malla. Por eso, aunque el método aplicando lazos sea mucho más general, y lo puedo aplicar a figuras inclusive no planas, hay que tener cuidado cuando uno elige los lazos que no sean dependientes. Es la única observación. Por eso aplicamos directamente el método, porque el método asegura que las ecuaciones son independientes. Una vez hecha esta observación,
Vamos a ver cómo llegamos ahora a simplificar este sistema de 3×3 para llegar a un sistema de 2×2 que es mucho más fácil de resolver. Obviamente, ya se estarían dando cuenta, espero que se estén dando cuenta, de que este tipo de métodos se desarrollaron para resolver sistemas grandes, donde tengo muchas ecuaciones y muchas incógnitas. Entonces, no es lo mismo resolver un sistema de 6×6, como nos quedaba en el video anterior, que un sistema de 3×3. La cantidad de operaciones y la complejidad matemática es mucho menor. Uno diría, pero con las computadoras, sí, perfecto, pero lo mismo, la implementación es mucho más complicada de hacer cuando tenemos muchas ecuaciones. Aparte, es más fácil equivocarse también. ¿En qué se basa el método? En hacer una sustitución partiendo de la ecuación del nodo. De la ecuación del nodo despejamos la corriente I3, que me queda I1 menos I2. La corriente I3 es la corriente en la rama que está compartida entre las dos mallas. O sea, vamos a hacer la siguiente distinción. En el grafo, o en el circuito, hay ramas que solamente pertenecen a una malla. Por ejemplo, la rama 1 pertenece a la malla A nada más. Y la rama 2 pertenece a la malla B. Pero la rama 3 pertenece tanto a la rama A como a la rama B. Es una rama compartida por las dos mallas. Ahí hay que tener especial atención. Entonces, despejo la corriente en esa rama y a partir de ahí pienso el problema de la siguiente manera. Supongo una corriente que circula por la rama A, por ejemplo. Entonces vamos a agarrar una fibra acá. Entonces vamos a suponer que hay una corriente en la malla A y una corriente en la malla B. Estas corrientes pueden ser reales o no, pueden ser ficticias. Depende de las condiciones. En este problema que estoy planteando, IA, que sería una corriente de malla en general, coincide el valor con I1. Entonces es una corriente real. Yo puedo poner un amperímetro y medirla. Lo mismo para la malla B. La corriente en la malla B coincide con la corriente I2. Entonces podría poner un amperímetro en la rama y medirla. Ahora, en la rama del medio, la corriente I3 la voy a tener que obtener como una combinación de las dos corrientes de mallas. La corriente real es I3. Si yo pongo un amperímetro no mido IA o IB, mido I3. Pero I3 lo puedo calcular como I1 menos I2, o dicho de otra forma, IA menos IB. En eso se basa el método. En suponer que existen unas corrientes que corresponden a cada una de las mallas, y ver cómo se combinan en los elementos compartidos, que son los únicos que presentan dificultad. En las otras ramas que pertenecen, que podríamos llamar ramas propias de la malla, ahí la corriente real y la corriente de la malla va a coincidir. Bueno, sustituyendo entonces estas expresiones en esta ecuación de malla, obtengo un sistema, pero que ahora tendría, en lugar de I3, por ejemplo, voy a poner IA menos IB, y después reemplazo cada uno. En lugar de poner I1 voy a poner IA, en lugar de poner I2 voy a poner IB. Obtengo un sistema que ahora son dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo he reducido. Esto sería la idea. Ahora, no se plantea haciendo esta sustitución cada vez que uno quiere resolver un problema. Entonces, hay una forma de resolver esto que es resolverlo en forma directa. Plantear las ecuaciones en forma directa. Entonces, dado un problema, lo que yo hago primero es suponer las corrientes de malla con una cierta dirección. El método indica que deberían tomarse en la misma dirección, pero a veces lo podemos tomar en la dirección arbitraria. Pongo las polaridades en los elementos pasivos de acuerdo, en las ramas propias, de acuerdo a la polaridad de la corriente, o sea, de acuerdo al sentido de las corrientes de la malla. En la rama compartida, lo vamos a ver cuando hagamos el planteo de las ecuaciones, porque hay dos formas de trabajar. Entonces, vamos a empezar directamente con el planteo de la ecuación en forma directa. Voy a empezar por la malla A desde acá abajo. Entonces tendría E1 positiva menos IA por R2 menos IA por R1. Y acá en la rama del medio, perdón, a veces quiero decir malla, digo rama, a veces quiero decir rama, digo malla, me armo yo mismo un trabalengua, ¿no? Pero ustedes entenderán, fíjense en el contexto. Entonces, en la rama del central sería menos la corriente que circula por esta rama, que es IA menos IB, por R4. IA menos IB suponiendo
la referencia tomando IA, que es hacia abajo. El resultado es igual a 0. Para la malla B, lo mismo. Empiezo desde el punto de arriba. Más E2, menos IB por R3, menos IB por R5, y estoy en este punto. Y acá, cuando paso del punto inferior al superior, podría considerar más IA menos IB por R4, o menos, que sería la polaridad que está en rojo, IB menos IA por R4. Pero observen que IA menos IB es lo mismo que menos IB menos IA. O sea que en realidad lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Mantenemos la polaridad que estaba en azul y le ponemos más, o tomamos la polaridad de acuerdo a la corriente que estoy analizando en la malla, que sería IB en este caso, y se haría entonces menos, pero IB menos IA, que es lo que yo hice y es lo que generalmente se hace. Es decir, se toma a la malla como el sentido de referencia. Pero es lo mismo tomar cualquiera de los dos. Esto lo reacomodamos, dejamos de un lado las ecuaciones, todo lo que tienen las incógnitas, y del otro lado, en este caso, se harían las fuerzas electromotrices. Y obtenemos un resultado que es bastante fácil de interpretar. Fíjense la forma que queda. Las ecuaciones me quedan de la siguiente forma. De un lado la igualdad, la suma de las fuerzas electromotrices de la malla. Yo sé que ya que la suma en este caso no se ve, hay una sola. Pero si hubiera más, habría que sumarlo. En un ejemplo lo vamos a hacer. Se suman de acuerdo con el siguiente criterio. Fíjense, E1, la FEM E1, contribuye con la circulación de la corriente A, no se opone, y por lo tanto es positiva. Entonces, la subida de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión, pero fíjense qué interesante la forma de pensarlo. Lo podríamos interpretar así. La corriente de la malla por la suma de la resistencia de la malla, menos la corriente de la rama vecina por la resistencia compartida. Menos o más dependiendo cómo circule esta corriente IB con respecto a la rama que yo tome. En este caso circula en sentido contrario, entonces lleva signo menos. Si eventualmente yo la tomara, digamos, con el otro sentido, circulara de arriba hacia abajo y B también, entonces se sumarían los efectos y iría un signo más. Pero básicamente este sería el planteo. Eso me permite una resolución matricial que además tiene una característica muy importante. Es simétrica la matriz que resulta de aplicar el método. Tiene una diagonal principal que son las sumas de las resistencias de cada una de las mallas. Entonces tendría R2 más R1 más R4 para la primera, R4, R3 y R5 en la segunda. Y fuera de la diagonal, la compartida con el signo de acuerdo a la circulación de la corriente en la resistencia compartida. Por ejemplo, cuando estoy analizando la malla A, si IB circula como está representado en este dibujo, se restaría, porque iría en sentido contrario. Pero si IB yo lo hubiera supuesto en dirección de arriba hacia abajo, se sumaría. Así de simple. Esto permite resolverlo a través de un sistema, por ejemplo, MATLAB. Entonces, lo que yo voy a pedir, lo mínimo que yo voy a pedir es llegar a la ecuación de la matriz. Después, la resolución de la matriz a un programa que la haga, digamos. Pero la interpretación para llegar acá sí. Es bastante poderoso, pero hasta acá, bueno, tenemos muchas dudas de aplicaciones. Conceptualmente no hay mucho, pero las aplicaciones van a surgir. Así que vamos a hacer problemas, ya mismo, que tengan que ver con las aplicaciones en casos, en problemas de aplicación. Saludos y nos estamos viendo.